Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David. Y hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a hablar un poco de la corriente filosófica, ya que hacía tiempo que la tenía abandonada dentro del canal. Y es que vamos a intentar analizar de la mejor forma posible este pequeño libro que es El existencialismo es un humanismo, de Sartre. Antes de pasar a hablar de las claves del libro, tenemos que intentar poner un poco en perspectiva en qué momento se creó o se publicó o se llevó a cabo este libro. Tenemos que tener en cuenta que este libro está basado en una conferencia que dio Sartre en el año 1945, al poco de terminar la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, dados los hechos que habían sucedido en Europa, que como todos podemos suponer o saber eran catastróficos, Europa se hallaba en una situación horrible y deprimente, y mucha gente de aquella época, digamos que tenía el foco o se intentaba respaldar en el existencialismo para intentar tener un propósito de vida o para intentar darle una razón vital a todo aquello que estaba sucediendo y todo aquello que estaba por suponer, ya que muchas veces siempre se dice que lo peor de las guerras no son las guerras en sí, ¿no? Sino que es la posguerra, todo ese vacío existencial, todo ese vacío en general que queda en las personas. Y en esta situación tan complicada para el mundo occidental o para el europeo en particular, Sartre decidió dar esta conferencia, primero para llevar el existencialismo a la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para asentar unas bases para que la gente de a pie fuera un poco más consciente de lo que significaba el existencialismo, o al menos el existencialismo desde la corriente que Sartre defendía, y a su vez también era para defenderse de algún modo de todo aquello de lo que era atacado, ya que por una parte la Iglesia Católica lo atacaba porque él estaba bastante en contra de la Iglesia Católica según los católicos, y por otra parte la izquierda marxista también lo criticaba diciendo que sus teorías eran como religiosas. Entonces, digamos que él se sentía en una situación en la cual, creo que habla muy bien de Sartre, en la cual se sentía atacado por los dos bandos, ¿no? Por la derecha más religiosa y por la izquierda más marxista. Y creo que todos podemos llegar a una conclusión, o todos aquellos que tengamos un poco de pensamiento crítico, que cuando los dos extremos o las dos partes te atacan es porque normalmente estás haciendo las cosas bastante bien. Y es que estas dos partes, de algún modo, lo que intentaban criticar de Sartre era el pesimismo, ¿no? Le criticaban que Sartre lo único que estaba intentando, o lo único que estaba consiguiendo, es crear aún más pesimismo dentro de las masas, ¿no? Dentro de toda esta gente que había sufrido tanto durante la Segunda Guerra Mundial y que seguía sufriendo una vez terminada esta. Pero Sartre intenta defenderse principalmente aclarando que la parte existencialista que él lleva a cabo o que él promulga es un existencialismo humanista. Es un existencialismo que le da libertad a las personas y que les da acción a las personas. No defiende un humanismo en el cual la gente simplemente tiene que dejarse llevar por lo que está sucediendo y dejar el control en las manos de que la vida vaya pasando y yo no tomo el control de mi vida. No. Sartre defendía que tú eres lo suficientemente libre como para tomar el control de las cosas que te están sucediendo o de cómo llevarlas a cabo de la mejor forma posible dentro de tu situación. Todo esto también ligado a una responsabilidad individual, es decir, obviamente tú como persona vas a tener siempre unas limitaciones, tanto de entorno como personales, pero tú te tienes que sentir obligado a asumir esa responsabilidad de lo que tú puedes hacer dentro de tus circunstancias. Voy a poner un ejemplo muy banal, ¿no? Imagínate que tú eres una persona que está físicamente perfecta, que tiene sobrepeso, pero se niega o desiste de hacer ningún tipo de deporte o comer más sano para estar de una mejor forma, pero luego él se queja de que tiene problemas al no estar en una mejor forma, ¿no? Esto podría decirse que esta persona está dejando de lado sus obligaciones a la hora de tomar las riendas de su propia vida. Pero obviamente tenemos que tener tenemos que intentar entender también la situación de una persona que se halla en una situación peor, ¿no? Imaginamos el mismo escenario, pero una persona que tiene obesidad, pero es incapaz de realizar ningún tipo de deporte porque se pasa todo el día trabajando porque tiene que dar de comer a su familia
y a la vez tiene problemas de, pues no sé, imaginemos que anda muy mal porque tiene las rodillas reventadas por cualquier razón. Digamos que esta responsabilidad individual de esta persona en concreto, valga la redundancia, va a ser diferente de la otra persona. Entonces aquí es donde tenemos que intentar unir las dos partes de la libertad, hasta qué punto tú eres libre con lo que puedes realizar, junto a la parte de hasta qué punto tú eres responsable de todo lo que te está sucediendo, porque creo que estos conceptos se pueden llevar a malinterpretar, ¿no? Que tú tengas la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible no quiere decir que todo el mundo esté en la capacidad de hacer las cosas de la misma manera. A la hora de defender este existencialismo más humanista, Sartre defiende que los humanos no nacen con una esencia preestablecida, sino que el humano, con el paso del tiempo, se va haciendo a él mismo. Es por esto que él defiende la famosa frase de la existencia precede a la esencia. Y esto obviamente está ligado con el punto anterior que estaba comentando. Sí que es verdad que en este punto, aunque en general puedo llegar a estar de acuerdo, que el humano se hace a sí mismo, pero también tenemos que intentar entender un poco ligado a lo que yo estaba comentando con anterioridad, ¿no? Y esta parte es solo opinión personal, ¿eh? No estoy intentando hablar de lo que dice el autor. Hasta ahora lo que ha dicho, lo que estaba comentando es lo que dice el autor, y esta parte, este pequeño paréntesis, quiero que sea más una opinión personal, intentando que esté basada en lo que dice Sartre, y tampoco sé si exactamente contradiciéndolo, pero intentando poner un matiz. Creo que yo no soy del todo partidario de que nacemos como una tabla rasa. Creo que igual que nacemos con unas bases predefinidas físicamente, tú no puedes elegir lo alto que eres, ni lo largos que son tus extremidades, ni lo grandes que son tus manos, ni lo largos que son tus dedos, ni lo grandes que son tus pechos, etcétera, ¿no? Aquí, en este sentido, tú tienes una limitación. La limitación física que tu cuerpo te da. Incluso a la hora de realizar deportes, esto es una limitación, etc. Yo creo que también tenemos que entender esto en la parte de intentar entender que existen limitaciones mentales, que al igual que las físicas, están de algún modo preestablecidas dentro de cuando naces, ¿no? Cuando naces tú tienes unas limitaciones mentales, igual que tienes unas limitaciones físicas. Tú luego todas estas puedes trabajarlas, porque si tú naces con una tendencia a acumular grasa, tú como persona puedes decidir comer más sano, hacer más deporte, etcétera, etcétera, ¿no? O si tienes una tendencia a estar excesivamente delgado, pues tú te puedes forzar a comer más, a hacer más pesas, etcétera. Pues creo que con la parte mental pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú eres una persona que, digamos, tiene una tendencia a la falta de atención, pues en tu mano está trabajarla. Obviamente esto no quiere decir que si tú tienes una base o una predeterminación a la falta de atención, con el paso del tiempo vayas a dejar de tenerla. Posiblemente no vayas a dejar de tenerla, pero lo que vas a trabajar es en reducirla, ¿no? Entonces, esto creo que es un pequeño matiz que Sartre en general no comenta porque quizás es demasiado banal y él se centra más en toda la parte teórica, pero que a mí me parecía relevante comentarlo como opinión personal, ¿vale? Yo creo que sí que soy partidario de pensar en que todo ser tiene una obligación de intentar ser su mejor versión, pero entendiendo siempre que la base desde la que partes es muy limitante. Siempre vamos a tener unas limitaciones, ¿no? Por mucho que tú seas Usain Bolt y seas el hombre más rápido del mundo, siguen existiendo unas limitaciones para él. No es capaz de correr los 100 metros en un segundo, ¿no? No sé si esto puede llegar a entenderse, pero, de nuevo, quería que esto fuera un pequeño paréntesis dentro de esta explicación de el hombre se hace a sí mismo, pero dentro de unas limitaciones. Dicho esto, voy a intentar analizar el libro desde puntos diferentes en base a lo que yo creo que Sartre nos quiere comunicar, y estos puntos son 7. Algunos vais a ver que tienen, sobre todo el primero, principalmente los que voy a comentar, que tienen mucha relevancia con lo que ya he comentado más arriba, pero otros van a ser más diferentes, aunque todos obviamente están dentro de la responsabilidad individual y el tomar las riendas de la mejor forma posible. El primer punto principal, para mí, es lo que ya he comentado un poco más arriba, que es lo de que la existencia precede a la esencia. Nosotros primero tenemos que nacer y luego nos tenemos que hacer, ¿no? Esta esencia es como si dijéramos el hacernos a nosotros mismos. Como ya he comentado, esto es un punto que tenemos que coger con pinzas, al menos desde mi punto de vista, ya que uno puede intentar hacerse a sí mismo,
pero siempre entendiendo que tiene unas limitaciones innatas, tanto innatas como de entorno. Quizá tú tienes unas limitaciones innatas que da igual el entorno, van a seguir ahí, pero muchas veces existen unas limitaciones que en el momento tú cambias de entorno pueden dejar de ser limitantes. Sartre aquí pone un ejemplo un poco curioso, y es que el humano, cuando aparece o cuando es creado, podemos aquí poner el prefijo que queramos a la palabra humano, no tiene una razón en sí, ¿no? Ya que muchos humanos se dedican a muchas cosas diferentes, aunque al final todos terminamos en lo mismo, ¿no? Nacer, desarrollarnos y morir. Esto puede durar un día como puede durar 100 años. Pero él lo diferencia de la mayoría de objetos, ¿no? Los objetos en general se crean ya con un fin, ¿no? Cuando tú creas unas tijeras, tú sabes cómo vas a utilizar las tijeras en un futuro, cómo van a ser usadas, ¿no? Aquí de nuevo tengo mis reticencias con la opinión de Sartre o con el hecho de lo que Sartre comenta, ya que en los dos extremos tengo mi sensación de que son demasiado extremos, ¿no? Cuando tú creas un objeto, imaginemos unas tijeras, tú las usas para cortar X cosas, ¿no? Pero obviamente tú unas tijeras las puedes usar para muchas cosas. Tú unas tijeras las puedes usar para quitar un tornillo en algunas ocasiones, o en algunas ocasiones peores para matar a alguien. Y un ser humano tampoco se va al extremo de nace y veremos en qué se desarrolla. No, muchas veces cuando un humano nace ya tiene un propósito de algún modo establecido por sus padres, ¿no? O un fin y que muchas veces se cumple, otras muchas no, ¿no? Por eso digo que, aunque Sartre intenta definir los dos extremos, yo creo que no termino de estar de acuerdo. Estoy más o menos de acuerdo, pero creo que siempre hay que sacarle matices. El segundo punto, que al final obviamente está muy ligado con el primero, nos habla de la libertad personal. Sartre intenta decirnos que cada persona es libre de tomar sus decisiones, y una frase que yo recuerdo del libro que yo le he escuchado a muchos filósofos modernos y sobre todo, aunque esto suene muchas veces mal, a muchos motivacionales o este tipo de cosas de hazte la cama, ¿no? Es el punto de que cuando tú estás tomando una decisión o cuando tú no la estás tomando, sigues tomando una decisión. Es decir, intentando seguir con unos ejemplos que he utilizado anteriormente, ¿no? Si yo decido hoy ir a hacer deporte, he tomado una decisión. Pero si yo me bloqueo y no tomo la decisión de hacer deporte, por tanto no voy, también estoy tomando una decisión, ¿no? Cuando tú decides no actuar sobre algo, también estás actuando. Por eso Sartre define, ligado con esto que estaba comentando, que el humano es esencialmente libre, que no hay realmente unas leyes que definan lo que somos capaces o no de hacer o de comportarnos. Obviamente, estas leyes, de algún modo, las ha tratado siempre la religión. Y la religión nos ha puesto unas limitaciones o unas obligaciones de cómo nos teníamos que comportar. Sartre, estando bastante desacuerdo con todo el tema religioso, él nos comenta que no existen unas limitaciones, que un hombre se puede comportar de la forma que él decida comportarse. Pero esto lo que va a implicar es que nosotros tenemos que ser conscientes y a la vez responsables de todas estas decisiones que tomamos. Porque si nosotros tomamos decisiones sin ser o sin querer ser responsables, entonces estamos faltando a nuestro propio juicio. Y él también define cómo todas estas decisiones que tomamos tenemos que dejarlas al margen de si la autoridad nos la indica, la autoridad pudiendo ser en sí mismo la religión, como estábamos comentando, como buenas o malas. Y esto, como en el punto anterior, lo podemos ligar con el tercer punto. Y es que esta responsabilidad individual de tener esta parte de libertad, de hacer lo que nosotros queramos, sí existe, pero tenemos que entenderla como un conjunto global. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que entender que prácticamente siempre, y creo que se me ocurren muy pocas situaciones en las que no, cuando tú tomas una decisión, esta decisión va a afectar a todo el mundo, porque hagas lo que hagas, va a afectar a cualquier persona que te rodea. Por tanto, al afectar a cualquier persona que te rodea, va a afectar a las personas que rodean, a las personas que te rodean, etc. Esto, de algún modo, es como ese dicho que no sé si lo voy a decir bien, pero es como que cuando una mariposa aletea sus alas en China, se crea un tornado en Estados Unidos, ¿no? Creo que no es exactamente así, pero creo que lo habéis escuchado, ¿no?
Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que aunque todas estas decisiones que nosotros tomamos tengan una influencia en nosotros, van a tener una influencia global. Por eso es muy importante tener en cuenta que nosotros no somos solo responsables de nosotros, somos responsables de algún modo de todo el resto de la humanidad. Que esto está ligado con por ejemplo, voy a poner ejemplos para que se entiendan las cosas mejor, pero es como cuando nosotros tomamos una decisión o no las tomamos y decimos eso de, bueno, porque yo no la tome no pasa nada, ¿no? Total, si el resto lo hace o no lo hace, ¿no? Y esto podemos poner dos ejemplos claros. Es como, yo robo, pero nadie más roba. Entonces decimos, bueno, porque yo robe, porque yo vaya al supermercado y robe una barra de pan o robe 2 cosas, no sucede nada. Pero tú tienes que ponerte en la situación de qué pasaría si todo el mundo hiciera las cosas como las estás haciendo tú, ¿no? O imagínate la típica situación en la cual dices, mira, yo no voy a votar porque, total, mi voto no importa, ¿no? Claro, si hay 100.000 personas en tu país que dicen lo mismo que tú, seguramente todo ese voto de todas esas personas van a influir. Obviamente tu voto posiblemente no influya, el tuyo, pero si toda esa gente que dice lo mismo votase, pues influiría, ¿no? Entonces, estos ejemplos creo que son clave para entender esta responsabilidad colectiva que tenemos, no solo con nosotros, sino con el resto de personas. El cuarto punto, aunque obviamente relacionado con los anteriores, creo que ya se separa un pelín más, obviamente todo está relacionado, pero creo que es un poco más difícil enlazarlo, es la mala fe o el autoengaño. Esto, en esencia, se refiere a cómo nosotros, como dice la palabra, nos autoengañamos a la hora de tomar decisiones. Cuando uno coge y dice, no voy a hacer esto porque no tengo tiempo, no voy a hacer aquello porque no soy capaz, no voy a hacer lo otro porque, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos extremos diferentes y luego voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos esa persona que muchas veces se pone como ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta que tampoco a lo mejor es un ejemplo perfecto, pero me apetecía ponerlo como ejemplo para que lo entendamos porque se pone mucho, ¿no? Como una persona que ha nacido pobre o ha nacido en una situación de vulnerabilidad social tiende a engañarse o engañar al resto diciendo que, bueno, yo no soy capaz de mejorar esto, ¿no? Yo, como he nacido en esta circunstancia, no soy capaz de salir de esta burbuja. Pero es que a su vez vemos que esa persona no está haciendo nada para salir de ahí, ¿no? Y yendo al otro extremo, más o menos al otro extremo, es cuando tu casero coge y te sube el alquiler y te dice que, bueno, no es que él quiera subírtelo, ¿no? Que es el mercado. No, bueno, tú lo subes porque tú quieres. O sea, tú estás intentando quitarte la responsabilidad de ti mismo, ¿no? O quitarte esa mala fe y decir que, no, bueno, la culpa no es mía, la culpa es del entorno o la culpa es de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que esta mala fe o este autoengaño puede estar muy relacionado con las limitaciones que nosotros nos marcamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho que yo no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer aquello? Y simplemente es una pequeña excusa para no hacerlo, ¿no? Obviamente, si tú coges y dices, bueno, yo no soy capaz de ir a la luna, bueno, bien, probablemente no, ¿no? O sea, esto sucede. Pero intentando también poner ejemplos similares a los anteriores para seguir con la misma narrativa, esto yo lo he visto muchas veces en el deporte. Yo practico muchos deportes y yo muchas veces me ha pasado a mí mismo y lo he visto en otras personas decir, no, yo nunca voy a ser capaz de hacer esto, o no, yo no soy capaz de esto. Y luego te das cuenta de que a la mínima que te pones, todas esas limitaciones que tú te habías creado, realmente eran simplemente subir una acera, eran simplemente ponerte a ello y darte cuenta que en el paso del tiempo enseguida se solucionan, ¿no? Entonces, este es el cuarto punto, es uno de los 4 puntos que más relevantes me han parecido, que es cómo nosotros nos limitamos y cómo nosotros mismos nos engañamos para no realizar acciones. El quinto punto, y es el que le hace referencia al libro, es cómo el existencialismo es un humanismo, ¿no? O cómo ambos están basados. Aunque, como decía al principio, el existencialismo muchas veces se ha tomado como una filosofía depresiva o tendiente a el tedio o en una situación de, bueno, no hay nada que hacer. En este caso, Sartre defiende el existencialismo como una filosofía humanista, en la cual intenta poner a las personas en el centro de lo que está sucediendo, ¿no? En cómo darles las riendas a las personas para que se den cuenta de que son capaces de mucho más de lo que ellos creen y que intenten sacar su máximo potencial, ¿no? Que no se vean limitadas, relacionado con el punto anterior,
que no se vean limitadas a la situación actual, ¿no? Que tengan en mente que pueden ser más, que tienen las riendas de todo lo que les sucede. Esto, como comentaba con algunos puntos anteriores, creo que me parece un arma de doble filo. Si nosotros tenemos una responsabilidad individual y tenemos, de algún modo, la capacidad de mejorar nuestras vidas, de mejorar quién somos, cómo nos comportamos, etc. Pero creo que esto, los humanos siempre lo llevamos al extremo, ¿no? Y creo que en muchas situaciones, cuando nos suceden cosas malas, podemos intentar entenderlo como esto es mi culpa, porque yo tengo la responsabilidad de mí mismo. Y claro, muchas veces esto no sucede así, muchas veces te pueden suceder cosas malas, y vamos a poner cosas malas como medianamente banales, que te despidan de tu trabajo, o que tu proyecto personal no haya funcionado, o que tu pareja te haya dejado. Y cuando tú te pones demasiado en el centro de que tú tienes el poder de todo lo que te sucede, esto te puede tender a poner una situación compleja, ya que entonces tú te crees que no eres capaz, ¿no? Cuando no llegas al punto de desarrollar todo aquello que tú te habías propuesto, o que sale mal, esta arma de doble filo, o esta parte negativa de este punto, es que tú te puedes sentir como una persona menor, ¿no? Por no haber alcanzado esos éxitos que tú te habías propuesto, y que todo el mundo te está diciendo que no, es que tú tienes la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible, y si todo sale mal es por tu culpa. Entonces esto hay que cogerlo siempre con pinzas, ¿no? Pero intentando volver a la clave del punto, digamos que en este punto del existencialismo es un humanismo, Sartre nos intenta decir que el humano tiene más responsabilidad personal de la que se cree, ¿no? Que tiene más poder sobre todo aquello que sucede en su vida de lo que muchas veces él mismo se cree. El sexto punto es un punto un poco más alejado de los otros dos, y hablamos del punto moral, ¿no? Como el bien y el mal son muy relativos, y que el humano por sí mismo tiene la capacidad, y debe tenerla, de crear su moralidad, ser capaz de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, que no hay una moral que venga dada por el cielo, ¿no? Porque, como decía antes, Sartre está un poco alejado de todo lo relacionado con las religiones, y él da por hecho que el humano en sí, todos estos códigos morales, son siempre muy relativos, ¿no? Y esto, como dice el mismo Sartre, no implica que todo vaya a valer, ¿no? Que todo lo que tú hagas tenga una validez o sea correcto, no. Sartre lo que dice es que en base a tu moral, tú luego, conforme te comportes, tienes que tomar responsabilidad sobre aquello que has hecho. Y voy a terminar este resumen con el séptimo punto, el cual nos habla de la angustia, el desamparo y la desesperación. La angustia, según la define Sartre en este sentido existencialista, aparece cuando nos damos cuenta de que todo lo que realizamos está en nuestras manos, y por tanto somos tan responsables de todo lo que nos sucede que nos puede llevar a una angustia de demasiado peso que recae sobre nosotros mismos, ¿no? Esto también está alineado con el segundo punto, que es el desamparo, ¿no? Bueno, el segundo punto dentro del séptimo punto, que es la parte del desamparo de no tengo a nadie que me diga cómo me tengo que comportar, ¿no? Tengo que decidir yo mi propia moral. Entonces, al tener que decidirla por mí mismo, me puedo sentir agobiado por la cantidad de decisiones que pueden llegar a existir, y cómo yo tengo que ser responsable de elegir qué es correcto o qué no es correcto. Y el tercer punto, que a mí de alguna forma me ha recordado un poco a uno de los puntos principales del estoicismo, es la desesperación, aunque los estoicos lo llaman de una forma muy diferente, lo definen de una forma muy diferente, y es cómo esta desesperación implica que, al tener en cuenta todo lo que nosotros podemos controlar, también nos damos cuenta de todo aquello que no podemos controlar. Y toda esta parte que no podemos controlar muchas veces nos puede llevar a una desesperación de no tengo el control total de todo lo que sucede en mi vida. Dicho todo esto, gente, he intentado resumir este libro de una forma medianamente breve. Sé que a lo mejor me he alargado un poco más de lo que suele ser habitual. Sé que este resumen no ha sido tan similar a otros resúmenes que suelo llevar a cabo, sobre todo sobre novelas, pero creo que es muy diferente intentar analizar una novela que intentar analizar me atrevería a decir, tratado filosófico como es este libro de El existencialismo es un humanismo de Sartre. Dicho todo esto, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Es un poco diferente, como decía, lo que suelo realizar, así que si os ha gustado agradecería más que nunca que me dejarais un comentario. También, si creéis o queréis que analice algún otro libro filosófico,
decídmelo debajo e intentaré pues, bueno, tenerlo en cuenta para futuros vídeos y también obviamente si os ha gustado este formato. Y esto ha sido todo, gente. Lo dicho, si os ha gustado, dadle un like y sobre todo suscribiros, que es lo que más me motiva para seguir realizando este tipo de vídeos. Y también debajo en la cajita de descripción vais a tener un link a la página web en la cual vais a tener un resumen de forma más detallada del libro. Y también a Instagram en el cual vais a poder ver todo el contenido que subo de forma prácticamente diaria. Así que esto ha sido todo, gente. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.